Todo comenzó de forma inocente, con una pequeña reunión familiar en casa de mi abuelo. Mi abuelo, un hombre que había vivido décadas de altibajos, tenía una forma peculiar de interactuar con todos. Siempre era considerado, pero había un trasfondo oculto en sus acciones que en aquel momento parecía insignificante. Mi abuelo, de casi 70 años, ya había perdido a su esposa, mi abuela, años atrás. A pesar del dolor que trajo consigo esa pérdida, tenía la costumbre de hacer pequeñas cosas extrañas, como regalarme baratijas o darme consejos divertidos. Ese día en particular me entregó un palo de madera tallado con intrincados diseños. Era un regalo que, según él, había hecho en su juventud, un símbolo de fuerza y resiliencia. Me dijo que me traería suerte, aunque nunca entendí realmente por qué un palo, de entre todas las cosas, tendría tanto significado. Con una sonrisa, acepté el regalo, medio divertida y medio confundida por su gesto. Lo que no me di cuenta entonces fue que ese momento aparentemente simple era el comienzo de una historia mucho más profunda y oscura sobre secretos de infidelidad y emociones que se desenredarían de maneras que no podía anticipar. Tenía 20 y pocos años, atrapada en el torbellino de una nueva relación. Thomas, un hombre encantador y aparentemente devoto, fue mi primer novio serio. Nos conocíamos desde la secundaria y nuestro vínculo parecía irrompible, pero en el fondo nuestra relación era complicada. Estaba emocionalmente apegada de maneras que no había reconocido. Thomas, aunque cariñoso, tenía sus propios problemas con el compromiso y la transparencia. Un fin de semana después, tras una larga semana de trabajo y estrés, visitamos al abuelo. El clima era cálido y la casa se llenó de los olores de las viejas recetas de mi abuela. Aunque había fallecido hacía mucho tiempo, la casa del abuelo tenía un encanto antiguo, llena de historias y recuerdos. Mientras todos disfrutábamos de la velada, Thomas y el abuelo conversaron sobre la historia familiar, especialmente sobre mi abuela. Era un tema que siempre parecía despertar sentimientos complejos en el abuelo, y en esta ocasión no fue diferente. La conversación derivó hacia un tema tácito. El abuelo, con un suave suspiro, mencionó algo sobre el amor que sentía por mi abuela y cómo, a pesar de todo, le había ocultado un secreto. Al principio supuse que hablaba de los secretos del pasado que todos mantenemos ocultos, pero al presionarlo para que me contara más, reveló una verdad que destrozó mi comprensión de lo que creía saber sobre las relaciones. El abuelo admitió, en el transcurso de una larga y dolorosa conversación, que durante los primeros años de su matrimonio con Miel la había engañado. La aventura, que duró varios meses, involucraba a una mujer que conoció durante un viaje al extranjero. El apego emocional fue profundo, pero también fugaz. Volvió con su esposa, prometiéndose a sí mismo que nunca permitiría que eso sucediera. Yo estaba atónito. El abuelo, el hombre al que siempre había admirado por su sabiduría, me había sido infiel. Mi primer instinto fue rechazar lo que había hecho, pero mientras hablaba, comencé a comprender la dimensión emocional. La complejidad de todo esto no se había propuesto lastimar a mi abuela. Había estado atrapado en su propia confusión emocional, enfrentándose a la soledad, a las necesidades insatisfechas y a un profundo anhelo persistente por algo fuera de su predecible vida. La aventura, aunque dolorosa y en última instancia lamentable, fue un intento desesperado por sentirse verdaderamente vivo. Pero lo que más me impactó fue el peso de su confesión, la culpa, el arrepentimiento y el desgaste emocional que le había causado durante décadas. El abuelo, a pesar de su aparente serenidad, había vivido con esta carga durante tanto tiempo. El peso de la infidelidad no residía solo en el acto en sí, sino en el panorama emocional que lo acompañaba. El secretismo, la culpa, la confianza destrozada y el miedo a ser expuesto. Con el paso de los años, mi relación con Thomas comenzó a reflejar
de maneras inesperadas, la dinámica misma del abuelo. Había descrito al principio, eran pequeñas cosas. Tom decía que salía con amigos, pero sentía una inquietante sensación de duda que se abría paso en mí. Las pequeñas mentiras piadosas que contaba se volvían más difíciles de ignorar. Me había encariñado emocionalmente con él, pero también temía que algo faltara en nuestra relación. Una noche descubrí la verdad. Thomas había estado viendo a alguien. Además, no era el aspecto físico de la aventura lo que más me dolía, sino la traición emocional. La idea de que alguien pudiera estar emocionalmente conectado con alguien que no fuera yo, que la intimidad que creía que compartíamos ahora estuviera dividida, me dejó en un estado de incredulidad. Lo confronté con el corazón en la garga y la conversación que siguió fue cruda, dolorosa e increíblemente complicada. Thomas me explicó que su apego a mí había sido real, pero que sus necesidades, sus deseos emocionales, lo habían llevado él extraviado. Había estado buscando algo, alguna conexión que faltaba en nuestra relación, aunque le costaba expresarlo en ese momento. Al igual que el abuelo Thomas, tenía un profundo conflicto interno. Su culpa era evidente, pero también lo era el apego emocional a la otra mujer. Al igual que el abuelo, él se arrepentía de sus acciones, pero el daño ya estaba hecho. La infidelidad había creado una ruptura en nuestra relación que no podíamos reparar fácilmente una vez rota la confianza. Era difícil de reconstruir. Tanto en la historia del abuelo como en la mía, las emociones ligadas a la infidelidad eran mucho más complejas que simples actos de traición. Para el abuelo, la infidelidad era consecuencia de necesidades emocionales insatisfechas que no abordó de forma saludable. Para mí, fue el resultado de una relación que se había vuelto emocionalmente tensa, con una pareja que luchaba por comunicar sus sentimientos. En ambos casos, la infidelidad no se debía a una falta de amor, sino a la incapacidad de conectar verdaderamente, comunicarse abiertamente y comprender las profundas corrientes emocionales que corrían bajo la superficie. Tanto mi abuelo como yo habíamos aprendido que el apego emocional no se trataba solo de estar físicamente presente, sino de estar emocionalmente disponible, honesto y vulnerable con quienes amábamos. Finalmente, mi relación con Thomas terminó con las cicatrices emocionales de la traición. La traición no sanó de la noche a la mañana, pero llegué a comprender que el apego emocional no era una calle de un solo sentido. Requería esfuerzo, apertura y disposición para afrontar las difíciles verdades que surgen en cualquier conexión profunda. Al igual que mi abuelo tuvo que lidiar con el pasado, yo también tuve que afrontar mis propias complejidades emocionales y avanzar con mayor sabiduría y conciencia de lo que realmente necesitaba en las relaciones.